La bendición del Evangelio. Vamos a meditar sobre la bendición del Evangelio. Mateo 5, 8. Cuando tenga la escritura, pues se pone en pie conmigo y leemos juntos la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué preciosa palabra. Creo que ya conocemos mucho de este versículo y quizás lo tengamos de memoria, pero que el Señor nos ministre sobre esta palabra esta tarde. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuya obra redentora en la cruz y mediante la resurrección ahora somos santificados, somos purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta bendición única y preciosa que en la fe de tu Evangelio, Señor, hemos recibido por gracia y tu gran misericordia. Bendito seas, Dios. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, ministranos, por favor, abre nuestro entendimiento. Toma control de palabras y pensamientos, Señor. Sé tú ministrándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Háblanos al corazón, revélanos a Jesús como en Cristo en todo momento. Afírmanos en esta fe preciosa que nos has revelado. Ya hay a quienes, Señor, aún no se les haya sido manifestado la fe del Evangelio, Señor, que puedan mediante esta predicación, Señor, mediante la exposición de tu palabra, puedan recibir la fe para creer que Jesús es el Cristo, para poner su fe plena en la persona y obra de nuestro Señor y Redentor Jesús, y que puedan recibir su redención. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, en este capítulo 5 del libro de Mateo tenemos nosotros el famoso sermón de las bienaventuranzas y encontramos esta expresión repetida en varias ocasiones, 9 ocasiones para ser exactos. El Señor Jesús dijo bienaventurado. Ahora llama la atención algo bien importante. Dice en el contexto, el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, hablando de nuestro Señor Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Amén. Mire esto. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿A quién les enseñó Dios? Nuestro Señor Jesús. A los discípulos, ¿verdad? Y como esta enseñanza estaba ahí en la multitud, el Señor habló en tercera persona, ¿verdad? No les dijo bienaventurados ustedes, sino que habló en tercera persona. Dijo bienaventurados aquellos, ¿verdad? Bienaventurados los que hacen tal cosa, bienaventurados los que tienen esta y esta condición. Amén. Amén. Pero en esta enseñanza, mis amados, el Señor está haciendo una diferenciación muy importante entre los que han creído a su palabra, a su evangelio, a su mensaje, y los que no. Porque si nosotros revisamos desde el versículo 3, dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así continúa hablando de de quienes son bienaventurados, pero en el versículo 11 cambia la persona, ¿eh? Ya no dice
bienaventurados aquellos, dice, bienaventurados sois. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y esto se lo dice a quién, a sus discípulos. Tanto lo que habla en tercera persona como lo que habla en segunda persona, que es tú, ustedes, ¿verdad? Lo está dejando, hermanos, como un testimonio para los que no creen a su palabra. Él está diciendo, bueno, y esta palabra bienaventurado, hablando de esta palabra bienaventurado, el origen, o más bien el significado de la palabra en el idioma griego significa supremamente bendito, o sea, con la bendición más alta. Amén. Eso quiere decir bienaventurado. Amén. Algunos lo traducen, o hay alguna traducción de la Biblia que dice felices, ¿verdad? O dichosos. Pero en realidad la traducción de la palabra griega, la más, exacta, es supremamente bendecidos o supremamente benditos. Ahora, el Señor está haciendo esta aclaración diciendo, supremamente benditos los pobres en espíritu. Ahora, la gente que oía, hermanos, ¿cómo lo tomaba? O sea, cuando usted y yo nos enfrentamos a estas palabras, está hablando de características muy elevadas, ¿no? Si ustedes acompáñenme a ver el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Hasta ahí. Versículo 4, bienaventurados los que lloran. Todos lloramos, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. Amén. Y cuando nos dicen si somos mansos, ¿será que nos consideramos mansos, verdad? Cuando nos dicen pobres en espíritu, ¿será que en realidad tenemos esa convicción de la necesidad de Dios? Porque esa es la pobreza de espíritu. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, seremos misericordiosos. Amén. Bien, y entonces llegamos, bienaventurados los de limpio corazón. Amén, hermano. Amén. Y entonces, como que el estándar de estas palabras, hermano, para la multitud, para algunos decían, y yo, ¿verdad? ¿Cómo aplico ahí? ¿Cómo llego a esa condición de manso, de misericordioso, de limpio corazón, pacificador? ¿Cómo llego a esa? ¿Cómo puedo alcanzar esa bienaventuranza? ¿Cómo puedo ser parte de esos que está hablando el Señor? De esos supremamente bendecidos por tener esa condición. Y es que precisamente, hermanos, esto no es una condición que todo mundo tenga. Amén. Estas bienaventuranzas que menciona el Señor aquí no están disponibles para todo el mundo. Amén. Sino que están disponibles para los hijos de Dios. Porque recordemos, mis amados, que cuando Dios prometió al Cristo, allá en la revelación del Evangelio que le dio a Abraham, le dijo, porque lo que le reveló a Abraham fue el Evangelio. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 8, que Dios le dio anticipadamente o previamente el Evangelio a Abraham. ¿Amén? ¿Quiere leer conmigo? Leámoslo ahí, por favor. Gálatas 3:8. Ya usted conoce este versículo, pero quiero que nos pongamos en contexto, hermano, en lo que significa la bendición de Dios, y que la bendición de Dios no puede venir de otro modo más que por medio del Cristo. Amén. A eso quiero que lleguemos. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, entiéndase, y el Espíritu Santo, previendo
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos, ¿verdad? Dio de antemano, dio anticipadamente el evangelio a Abraham. ¿Qué es lo que le dio? Ahí dice la buena nueva, ¿verdad? Pero la buena nueva es el evangelio y usted ya lo sabe. ¿Y cuál fue el evangelio que le dio? ¿Cuál fue la buena noticia que le dio a Abraham allá? Hace varios militos de años, ¿verdad? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso se lo digo en Génesis 12:3. Pero cuando Dios le da esa palabra a Abraham, le está hablando al descendiente, al hijo de la promesa que va a venir de su linaje. Amén. En Génesis 22:18, Dios confirma específicamente y le dice a Abraham, en tu simiente, ahí cambia, es más específico, no cambia, sino que es más específico. Cuando le dice en ti, le está hablando de su simiente, en su descendencia, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo así en ti? En ti, en tu descendiente. Amén. Génesis 22:18 lo aclara y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esta bendición no es automática. Amén. Está conmigo. La bendición de Dios para el hombre no es automática. No se recibe porque se nació y entonces como la bendición de Dios ahí está, venga, yo la agarro. Amén. La bendición de Dios pasa por una condición necesaria para la comunión con Dios. La fe en su pacto, la fe en su palabra, la fe en su evangelio. Cuando Dios se le reveló a Abraham, le dio un pacto, le dio una promesa, le dio una palabra y le dijo, yo voy a hacer nacer de ti, o te voy a dar un descendiente, en el cual, o por medio del cual yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, en esa promesa estaba implícita el que el Cristo, que el eterno Hijo de Dios, nacería del linaje de Abraham un día y sería el Cristo el que traería la bendición de Dios para todos. Veamos Gálatas 3:16, que confirma esto que le estoy diciendo. Ahora dice, ¿cómo dice ahí? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas del Evangelio, las promesas de la venida del Mesías Cristo. Amén. Y a su simiente. Amén. Porque la promesa de Dios de bendición está en la simiente de Abraham, en el descendiente que es el Cristo. No habla de la simiente, no dice a la simiente como si hablase de mucho, sino dice a tu simiente, la cual es, que dice ahí, lea, por favor, la cual es el Cristo. Ok. Concluimos. La bendición de Dios prometida por medio de la revelación de su evangelio. ¿En quién está? En el Cristo. Amén. Está en la persona de Jesús, en la fe en él. Entonces, ¿qué hizo Abraham con esta promesa? ¿Qué hizo él? La creyó. Creyó. Y le fue contado por justicia. Creyó. Génesis 15:6. Dice, y creyó Abraham a Dios, a Jehová, a Yahweh, y le fue contado por justicia. Óigame, mire esto. El primer, por así decirlo, justificado por la fe en el pacto revelado, en la promesa del Mesías Cristo, en ese descendiente, Abraham. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Amén. Porque él, al recibir esa palabra, le ministra a su espíritu de una manera en que entiende que Dios va a cumplir un día la promesa de enviar a su hijo.
y que ese hijo va a venir por medio de su descendencia. Ahora, fíjame, esa fe es preciosa, ¿no? Porque recordemos que Abraham tenía una esposa que era estéril. Y Dios le dijo de tu descendencia, ¿y cómo podía tener descendencia si la señora no podía? ¿No? ¿Amén? Entonces, pero la fe en esa palabra, es decir, de creer que Dios es capaz y es suficiente para cumplir su palabra a pesar de nosotros, y principalmente creyendo que ese descendiente traerá la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra, es lo que hizo justo Abraham. ¿Y qué es ser justo delante de Dios? ¿Qué es ser considerado justo delante de Dios? O ser justificado. Es alguien que no tiene culpa alguna para con Dios. O sea que Dios lo considera limpio. Mire esto, estamos relacionando, ¿verdad? La escritura. Dios lo considera limpio. Limpio, no tiene ninguna culpa, no tiene nada que achacarle. ¿Está conmigo, hermano? Y esa limpieza delante de Dios se relaciona con el pecado. Es decir, está limpio de pecado. Óigame. ¿Y será que esa promesa aplica a todos los hombres? ¿Aplica a todos los hombres? Puede aplicar, pero se necesita la fe. Ese es el punto. Decía hace un momento de que el medio que Dios ha establecido para que la bendición de Dios pueda ser recibida por los hombres no es automática. Tiene que haber una fe. Tiene que ejercerse la fe que Abraham tuvo. Y usted y yo hemos sido justificados delante de Dios, hemos sido considerados, declarados y hechos limpios delante de Dios, es decir, sin culpa de pecado, por la fe que hemos ejercido en la persona de nuestro Señor Jesús. A la manera de Abraham. Amén. Porque Abraham nunca hizo algo que mereciera ser considerado justo, humanamente hablando. Él era una persona común y corriente como las de su tiempo. Era un hombre dedicado a sus negocios, amaba mucho el dinero y las posesiones, porque tenía mucho, ¿verdad? Era un hombre idólatra, tenía sus ídolos, dice la Escritura. Amén, hermano. Y además era un hombre que no le importó tomar de esposa a su hermanastra, era medio hermanastra. O sea, como que no tenía muchas credenciales así, como humanamente, para que Dios dijera, este hombre recto, voy a escoger. No. Amén, hermano. Porque, óigame, Dios no ve la condición del hombre, no ve nuestra condición para revelarse. Dios espera. Dios sabe que todos los hombres, todos están bajo pecado. Dios sabe que todo ser humano, desde la transgresión al pacto allá por Adán y Eva, desde la transgresión a la palabra de Dios que ellos consumaron, desde ahí dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿quién merece a Dios? ¿Qué ser humano puede considerarse digno de Dios? Ninguno. Amén. El Señor dijo, ninguno hay bueno. Señor Jesús. Solo Dios. Vale. ¿Algún San Bueno por aquí? ¿Un Don Bueno? ¿O Doña Buena? ¿Verdad? No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Por tanto, la promesa del Evangelio precisamente tiene que obrar por la fe. Pero esa fe va a estar puesta en la persona y obra del Redentor, del Cristo eterno prometido por Dios. Dios, sabiendo que el hombre no podía de ninguna manera ser justificado, ser considerado libre de pecado, ser considerado limpio delante de él,
Entonces, Él proveyó el medio. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Él proveyó la manera en que ese hombre fuera limpio y fuera justificado delante de Él. Amén, hermano. Y el único medio existente y el único medio disponible, el único medio posible eternamente delante de Dios y provisto por el Padre fue el sacrificio de su Hijo. Amén. Fue la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. Amén. Fue el derramamiento de su sangre sin pecado, santa, por nosotros los pecadores. Amén. Amén. Gloria a Dios. E inmundos. Porque delante de Dios el pecado es abominación. Amén. O sea, la condición, ¿qué es el pecado? Es el gobierno del mal en el hombre. Nosotros somos pecadores porque fundamentalmente somos malos. Amén, hermano. Amén. El pecado es la expresión del mal. ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdo a la palabra de Dios. Aquí estas no son definiciones mías, son definiciones de la palabra de Dios. El pecado es la expresión del mal que está en el hombre. ¿Está conmigo? Amén. ¿Dónde lo comprobamos? Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, dice, salen todos los males. ¿Sí? ¿Estos males qué son? Homicidio, fornicaciones, adulterios, envidias, celos, malos pensamientos, malignidad. ¿Está conmigo, hermano? Ahí usted lo encuentra más o menos una relación de los males o pecados que salen de adentro del corazón de los hombres. Amén, hermano. Entonces, no hay forma, entonces, no había forma en que el hombre cambiara esa condición interna. ¿Está conmigo? Amén. No había forma, ni la hay, en que el hombre pueda por sí mismo, entendamos esto, Amén. que esto es un hecho espiritual comprobado y demostrado en la escritura. Ninguna persona ningún ser humano puede por sí mismo, ni usted ni yo, ni ninguna persona puede quitarse el mal. ¿Está conmigo? Amén. Puede dejar de ser malo. Pues. El Señor Jesús dijo, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Y cómo nos llamó? Malos. Entonces, nosotros no podemos cambiar nuestra condición de malo. El único que nos puede transformar es el Señor. ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo cambia esa condición de mal con la que nacemos? Y esa inclinación a lo pecaminoso, a lo malo. ¿Cómo es cambiado eso? ¿Cómo es transformado? Solo por el poder de Dios, por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesús y en su sacrificio. ¿Está conmigo, hermano? El mundo necesita entender, mis amados, que el mal que nosotros tenemos es una herencia de nuestros padres. Delante de Dios, a partir de la transgresión de Adán y Eva, todos pecaron. Amén, hermano. Todos somos pecadores. Y así dice Romanos 3:20. Por cuanto todos pecaron, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:2. Entonces, nuestra condición de mal y de inclinación al pecado nace con nosotros. Así nacemos. Y eso, aunque usted y yo queramos, no lo cambiamos. No lo podemos cambiar. Nosotros no podemos. O sea, yo puedo esforzarme por no hacer cosas malas. Amén, hermano. ¿Verdad que en el transcurso de nuestra vida tenemos ese conflicto, ¿verdad? Entre hacer lo correcto y lo incorrecto.
¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros un espíritu, ¿sí? Somos una integración de tres elementos: alma, espíritu, alma y cuerpo. Y esa parte espiritual nos amonesta, ¿verdad? Y nos dice, no, eso está mal, ¿verdad? Y es un concepto en términos generales en las sociedades de alrededor del mundo, que esos conceptos de bien y de mal, ¿verdad? Los estudiosos le llaman ética, ¿verdad? Conceptos éticos, ¿verdad? Que son los conceptos de bien y de mal, de lo correcto y lo incorrecto. Amén. Y decía, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra condición de mal? Podemos esforzarnos por hacer las cosas correctamente. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Y creo que la mayoría de personas, como digo, manejamos ese conflicto, o se maneja ese conflicto, ¿verdad? O está esa dicotomía ahí entre hacer el bien y hacer el mal. Y cuando hacemos algo malo, sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Amén. Ahora, el problema es que, mire esto, el problema es que por más que nos esforcemos en no hacer el mal, eso no cambia nuestra condición de malos. Amén, hermano. Entonces las personas en el mundo que nosotros calificamos de buenas, en realidad son malos haciendo cosas buenas. ¿Se entiende esto? Es decir, que hacer lo bueno no me hace bueno. O sea, no cambia mi naturaleza interna. Y usted puede ver personas que, por ejemplo, han tenido una vida muy ejemplar, muy reconocida socialmente, ¿verdad? Y gente de bien, ¿verdad? Y gente respetable. ¿Está conmigo, hermano? Gente honorable, y de repente salen con una gran destrastada. Que uno ni se lo imagina, pues. ¿Verdad? Tal el Salmón, como se llama aquel señor que estaba preso en Estados Unidos, desde la luz del mundo. Nazón, Salmón, y no sé qué más. Narizón, Joaquín, Nazón, Salmón, algo allá. Mira, señor, todo es blanquito, y mira, ¡ay, viene el apóstol! Que así la gente. Hasta casi le dicen que es Jesús. Ella lo fue, ¿no? Pero bien, el punto es que el hombre, mire, de blanquito, solo traje blanco. Y yo no digo que no habrá hecho cosas buenas en su vida, ¿verdad? Está conmigo. Pero, ¿por qué salió de repente que es un gran pedófilo? ¿Verdad? Y pervertido sexual. Porque que hiciera cosas buenas, que predicara cosas bonitas incluso, no lo hacía bueno. El mal está dentro. Ahora, estamos hablando de una condición en la que el hombre no es transformado por Dios. El hombre es natural. La persona que nace y nunca, si bien es cierto, va a asistir a una iglesia, le enseñan aquí, le enseñan allá, cosas de la palabra de Dios, pero nunca llega a tener un encuentro y una comunión personal con Dios. Nunca ejerce una fe personal y una fe, vamos a decirlo, de su entraña, de su espíritu hacia la persona de Dios. Entonces, la mayoría de personas, si usted le pregunta si creen en Dios, son pocos los que dicen que no, ¿verdad? Y si creen en Jesús, no, sí, yo creo en Jesús. Yo soy cristiano. Solo porque cree en Jesús es cristiano. Entonces son cristianos los musulmanes, ¿verdad? El asunto no es solo de expresar una fe. La fe de Dios no consiste en palabras. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el Evangelio del Señor dice, no consiste en palabras,
sino en poder. ¿Qué poder? El poder de Dios en nosotros. Cuando nosotros creemos, mire esto, pero creemos con todo nuestro ser en la persona del Señor Jesús y lo reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Cristo, nuestro ungido, nuestro Redentor, entonces estamos hablando de la fe de Dios. Porque no es que yo creo en Jesús y no es que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Si no es, si para mí ese Jesús es mi Señor y mi Dios. Amén. Él es mi rey, el que me gobierna. Él es mi Señor, el que me manda. ¿Y qué dice la gente? A mí nadie me manda. Yo hago lo que quiero. Porque en realidad tienen razón, no se han sometido al Señor. Pero los que hemos ejercido la fe del Evangelio, la fe que le fue revelada a Abraham en la promesa del Mesías Cristo, y óigame que Abraham tenía solo la promesa de que Dios, mediante su descendencia, traería al eterno Hijo de Dios, al Cristo, y que por medio de ese descendiente, Dios traería la bendición para todas las naciones de la tierra, pero él no lo tenía claro, hermano. Ahora, eso, siglos después, se confirmó en el nacimiento de la persona de nuestro Señor Jesús. Dios, mediante los ángeles, mediante los profetas, confirmó que Él era el Cristo. Amén. Y Él fue confirmado como el Cristo. Él consumó la obra del Cristo. Amén. Y entonces ahora la fe del Evangelio no es de un Mesías que va a venir. No es que el Mesías ya vino. Es que el Cristo, el eterno Hijo de Dios, ya vino. Lo que yo necesito para ejercer la fe del Evangelio es creer en la persona del Señor Jesús como el eterno ungido de Dios, como el eterno Hijo de Dios, como el Cristo. Amén. Y creer no solo en Él, por creer en su nombre, sino creer en lo que Él es y en el sacrificio que Él consumó en la cruz mediante la resurrección. ¿Por qué necesito creer en eso? Porque, óigame, mediante ese sacrificio, mediante ese derramamiento de su sangre, sangre santa y sin pecado, el único santo y sin pecado nacido en la tierra, de paso, le aclaro. Porque hay gente por ahí que dice que alguien más nació sin pecado, no solo es Jesús. De acuerdo a la palabra del Señor, solo nuestro Señor Jesús nació sin pecado. Y Él es el único que pudo, óigame, mediante el sacrificio de sí mismo, pagar el precio para la expiación, para el pago delante de Dios por la transgresión del hombre. ¿Se entiende? Ya dije que la condición de mal la heredamos, ¿verdad? Nacemos con ella. Entonces, ¿cómo me puedo yo quitar ese mal? Es imposible. Y si yo no me puedo quitar el mal de dentro de mí, ¿cómo puedo estar con Dios? Si dice la palabra de Dios que Él aborrece al malo y que el malo no puede estar junto a Él. Veamos, vamos a Salmo 5:8, por favor, rapidito. Creo que unos versículos antes también vamos a encontrar unas palabras muy, que nos hablan de eso también. Perdón, Salmos 5:4 es, ¿verdad? Ahí está, por favor. Miren. ¿Qué dice ahí? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Es que Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, Él no tiene comunión con el mal. Amén. ¿Lo lee conmigo? Dice, el malo, ¿qué dice? Hola. El malo no habitará junto a ti. ¿Y qué somos todos nosotros? ¿Qué dice la Escritura que somos todos nosotros? Malos. No habitará junto a ti. Y mire, por favor, hermano, mire qué triste es esta ceguera espiritual en la persona.
Cuando alguien se muere, ay, se fue con el Señor, ya ve con el Señor. Ya está en la presencia del Señor y un gran lépero sinvergüenza y una persona que nunca dedicó su vida ni creyó al Evangelio, ni creyó en la persona del Señor Jesús. Y no estamos hablando aquí de religión, pero cuando decimos creer al Evangelio, el Evangelio no es religión, hermano. El Evangelio es la persona del Señor Jesús. Ya pasó a la presencia del Señor, ya vengo al Señor. Señor tenebroso quizás. Dice, pero aquí la Escritura me dice, el malo. No, ¿qué dice? No, habitará. Allá está en la presencia. Yo sé que mi mamá está con el Señor. Ustedes lo tienen dicho. Y no estoy hablando mal de su mamá, ¿verdad? Ni de sus familiares. Ah, mi papá. Sí. Pero la Escritura no nos habla de intenciones. ¿Sí? El Señor dice, crea mi palabra, obedece. La fe en el Señor Jesús es una fe obediente. Hablamos de creer en Jesús como el Cristo, pero no hablamos de obedecer a Jesús como el Cristo. No, yo creo que eso es el Cristo. Estamos obedeciendo a Jesús como el Cristo. El que oye mis palabras, digo yo, y las hace. No digo, el que oye mis palabras y le gusta. No, el que oye mis palabras y las hace. La obediencia a la fe implica que yo voy a disponerme a obedecer a la palabra del Señor Jesús. Obedecerle a Él. Que Él sea el que me diga qué hacer. Y yo voy a hacer lo que Él me diga que hacer. Amén. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero creyente en el Cristo. Si decir Dios mío, cualquiera dice Dios mío, ¿verdad? Y como decía mi abuela, Dios mío, dijo el gato amarillo. Cualquiera dice eso. O sea, Dios mío, dijo el gato amarillo, decía mi abuela. ¿Por qué? Porque, ay, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Socórreme. Y de ahí dice el malo. ¿Y cómo le puede decir un malo? Dios, ¿verdad? Dios mío, ¿y de dónde es tuyo? ¿Por qué? ¿A qué hora te lo dieron? No, es que dice, el malo no habitará junto a ti. No hay posibilidad de que sin mediar, veamos esto, sin mediar la fe en la obra del Cristo, el hombre pueda ser recibido. Es que ahí está, óyame, la clave fundamental del Evangelio. Si la persona no cree, si el hombre en general, si las personas, cualquier persona que exista en esta tierra, no cree y no pone su fe en la persona del Señor Jesús y en el sacrificio que Él consumó en la cruz y mediante la resurrección, no hay forma de que su pecado sea quitado delante de Dios. No hay forma de que cambie su condición de malo a justo. Abraham, que fue el primer justificado por la fe en el Evangelio, dice, y creyó Abraham a Dios. Ahora, ¿cómo creyó Abraham? Oigan, este Abrahamcito sí que nos ha dejado una lección de fe preciosa. Porque dice que Abraham, cuando recibió la promesa, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Para él fue un gozo grande la expectativa del Mesías que había de venir de su descendencia. Y vivió por esa fe, porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Ni le dijo cuál era, pues. ¿Y qué hizo acá? Monos, y se fue. Y dejó sus tierras. La única tierra que llevó es la que llevaba en el cuello. Pero estuvo dispuesto a abandonar todo. Eso es creerle al Señor. Y dice que él se gozó de que había de ver el día del Cristo, de la venida del Mesías. Oye, ese hombre estaba adelantadísimo. Eso está en Juan 8:56. Pero dice el Señor Jesús, eso el Señor Jesús lo confirmó. Y dice, pero él vio ese día y se gozó, porque Dios
le reveló el advenimiento del Cristo y su sacrificio. Y su resurrección, lo vio resucitado. Por eso es que cuando el Señor le dijo, sacrificame a Isaac, tu hijo, tu único, a quien amas. Aquel no estuvo preguntando mucho. Al día siguiente, a buena mañana, vámonos, bicho. Agarró leña, fuego y el bicho y dos sirvientes. Yo te voy a indicar a dónde vas a hacer el sacrificio de tu hijo. Démosle. Iba contento. No iba llorando como sale en la película. No. Porque ¿sabe qué? Él tenía clara su fe. Amén. Amén. ¿Y sabe qué dice Hebreos capítulo 11 y versículo 17 por ahí en adelante? Que Abraham, dice, creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo de entre los muertos. O sea, que él dijo, ay, está chiche, porque yo lo mato y ya lo resucito. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado la resurrección del Cristo. Sí, aquí está la cosa, digo. O sea que el Señor me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo, que lo mate, así como Él va a sacrificar a su hijo y va a morir. Pero como va a resucitar, Él me va a resucitar al mío. Qué preciosa fe, ¿verdad? Por eso es que dice que lo vio y se gozó. Amén. Esa es la fe obediente, hermano. Esa es la fe que el Señor quiere que usted y yo ejerzamos en Él, en el Cristo. Amén. Que creamos plenamente su sacrificio. ¿Por qué? Porque de otro modo, hermano, es imposible llegar a Dios. ¿Qué más dice Salmos 5, ¿verdad? 5:4, estamos en el... Y vamos al versículo 5, porque allí dice algo más que yo le quiero aclarar. En base a la palabra de Dios, ¿verdad? Que yo lo esté aquí. Dice, miren, versículo 5. Salmo 5:4 dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, así que el malo no habitará junto a ti. Miren, si alguien no pasa por la justicia del Cristo, muere como malo y no va a estar con Dios. Lamento decir. Aquí no es un asunto de que, ay no, si es que Don Gusto era bien bueno. La niña Cata sí era una buena persona. Solo le mató los gatos a todos los vecinos y le dio veneno a todos los chuchos, pero era una buena. A ver qué es tan buena que la niña Cata. Aparte de los 20 maridos que tuvo y todo, o sea, realmente nosotros el concepto de bueno que tenemos es cuando la gente muere. Pues, tan bueno que era el hermano, tan bueno para nada. Tan buena que era la hermana, bueno para nada. Porque en realidad el bueno para Dios, el justo para Dios es su hijo. Y en el hijo es que nosotros somos justificados, en el sacrificio y en la persona del Cristo. Y de otro modo, ¿y con qué cara nos presentamos delante de Dios? ¿Se entiende? Porque todos somos culpables, pues. Amén. Delante de Dios, óigame, todo mundo es culpable. ¿Y cuál es el que va a pasar y puede pasar por ese juicio librado? El que ha puesto su fe en el Cristo. Porque esa justicia del Cristo viene Dios y se la atribuye. Y cuando venimos delante del Señor, Él no me ve a mí. ¿Sí? Hermano Denis, sinvergüenza, pecador. Él ve a su hijo. Él ve que yo puse mi fe en el Cristo. Él me ha vestido de la ropa de justicia de su hijo. Entonces, ¿qué soy yo para Dios? Ya soy bueno, ya soy justo. Si he puesto mi fe en Él, igual que usted. O sea, usted y yo no pensemos que porque somos buenos, ¿me entiendes? Como, es que mire, basta. Nos hemos unido, hermano, estamos luchando, ¿verdad? Y nos hemos alejado del pecado. Ay, sí. Si fuera de alejarse del pecado, olvídese, hermano. Como dijo aquel que le dijeron que se alejara de la bebida, y una gran pajilla había puesto allá con la botella, siempre seguía chupando, pero de lejos. En realidad nosotros no podemos quitarnos el mal. El único que nos puede quitar ese mal mediante la fe en su nombre es el Cristo. Porque la obra del Cristo implica realmente
la transformación que Dios produce dentro. La hora del Ahora mire, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces el pecado y amas al pecador, para que no dice así allí, mire. Aborreces a todos los que hacen maldad. Vale. O sea que el Señor sí aborrece al pecador. Aquí eso dice. El que decía que Dios ama al pecador y lo que aborrece es el pecado, era Gandhi, no era la Biblia. Sí, aquí dice, aborrece a todos los malos, todos los que hacen iniquidad. Amén. Entonces no hay tales. Dios aborrece el pecado y el que hace pecado. ¿Y en qué condiciones? No hay justo ni a uno. ¿Y en qué condiciones nos presentamos delante del Señor? Entonces, por eso es que, óigame, esa promesa del Evangelio es la promesa de la bendición. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, que es el Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, le estaba diciendo que por medio de la fe en su Hijo y en el sacrificio de su Hijo, Dios justificaría, perdonaría el pecado de todo aquel que creyera y daría su bendición eterna, suprema, en la fe del Cristo. Amén. Óigame, por eso es que cuando el Señor Jesús habló a las multitudes, le dijo, bienaventurados, supremamente bendecidos y benditos, aquellos de corazón limpio. Yo tengo un corazón limpio, no, hermano. Nadie tiene el corazón. Está hablando de el que ha sido redimido por la fe en su nombre, por la fe en su sacrificio redentor. Esos que hemos creído en Él somos los que podemos decir que tenemos el corazón limpio. Amén. Porque de lo contrario, estaríamos en la condición de los fariseos. Y aquella gente que se vestía bueno, ahora hay muchos, pero también, que se visten así como el Nazón Salmón que está ahí en Suchado, en Estados Unidos. O sea, los trajes bonitos, ¿verdad? Limpios y impecables, hacían los fariseos, y el Señor les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Por qué les digo eso? Porque ya veo que las tumbas bien bonitas, bien pintaditas de afuera blancas, chulas, hasta brillan. Pero ¿y qué es lo que tienen adentro? Muerte y podredumbre. Entonces, sin la obra del Cristo, el hombre se puede vestir de seda todo lo que quiera, pero no cambia su condición, uno se queda. ¿Sí? Y la gente piensa que la fe significa que usted se tenga que vestir de tal o cual modo, hacer tales o cuales cosas, dejar de hacer tales o cuales otras, y ya con eso usted está limpito. Yo ya gané mi salvación. Usted y yo no podemos. Ay, hermano, ni en sueños ganar salvación. Si el único que ganó, la compró y pagó con su sangre el precio de nuestra redención fue nuestro Señor Jesús, el Cristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién va a andar ganando qué usted? Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por medio de la fe en el Cristo. Amén. La fe en la persona y obra del Cristo. Esto no depende de ustedes, porque es un regalo de Dios. Amén. Y no es por las cosas que ustedes puedan hacer, por las obras que ustedes puedan hacer, para que nadie piense en jactarse delante de Dios. Señor, yo visité a los enfermos en los hospitales, yo les llevé comida, allá a los indigentes les llevé pan y chocolate, ¿verdad? Y yo les regalé ropa. Uno que ya no me quedaba y estaba toda rota, pero le regalé ropa. Y unos zapatos que parecían los del payaso aquel, pero yo me los regalé y si no le quedaba nada problema de él. Pero la gente piensa justificarse delante de Dios con lo que hace, no por obras. No por obras. Señor, yo ayuno, yo oro, yo vigilo. Desvelate, morite sin dormir si querés. No, Dios nos justifica por las obras. Por eso es que el Señor dijo, supremamente benditos los que han sido limpiados de su corazón
Porque solo la fe en el Cristo nos limpia de todo pecado delante del Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y oigan, en esta expresión del Señor, David el profeta David Dios habló por medio de él y nos adelantó sobre esta limpieza y esta purificación mediante la fe en el Cristo. Vamos a Salmo 24, por favor. Ahí retroceda, creo que está. No, adelante, porque estamos en el sitio. Salmo 24, versículos 3 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Verdad que esa pregunta sigue siendo de actualidad? ¿Quién puede llegar a Dios? ¿Qué persona puede estar en la presencia de Dios? Ese es el lugar santo. Aquí la religión católica habla del Santísimo. Eso no es el Santísimo, ni por cerca. El lugar santísimo es el lugar de la habitación de Dios que había en el templo. Ese templo ya no existe. Y Dios ya no habita en templos, ni está en un lugar específico. Dios habita en los corazones de aquellos que han creído en su Hijo. Somos templo y morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahora, dice aquí, miren, ¿quién subirá delante de ti? Es el monte, ¿verdad? ¿Quién estará en tu lugar santo? ¿Quién puede? David se preguntaba eso porque él se consideraba pecador y indigno y que no podía. ¿Y sabe quién dijo que podía? Dijo, sí, hay uno que puede. El limpio de manos y puro de corazón, ese es el Cristo. Óigame, por favor, está conmigo. Aquí está hablando del Cristo. El limpio de manos y puro de corazón, porque no hay hombre limpio de manos ni puro de corazón, hermano. Hay puro, pero eso le fuma. Ahora, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el único que no elevó su alma a cosas vanas es el Hijo de Dios, porque Él era santo y perfecto y sin pecado. Amén. Ni jurado con engaño. Óigame, por favor. Él, mire, por favor, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es decir, el Cristo, mediante su sacrificio, recibió la bendición de Dios para darnos a nosotros esa bendición. Amén. Por eso dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Él recibió la bendición y compró la justicia para bendecirnos y para justificarnos. Amén. Precioso, ¿verdad? Ahora, en la fe de este Cristo que está aquí, del único que pudo entrar al lugar santo, el único que dice, ¿quién subirá al monte y quién estará en tu lugar santo? Solo el Cristo, el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, esa justicia de Dios, esa pureza de corazón y esa limpieza de manos, solo la da la fe en el Cristo. Y miren lo que dice más adelante, Salmos 32, 1 y 2. Cuando nosotros creemos en la persona de nuestro Señor Jesús, en ese limpio de manos, que es el único que entró al lugar santísimo, ¿sí? Pagó nuestro precio, recibió la bendición y la justicia para impartirnosla a nosotros. Y dice aquí el versículo 1 del capítulo 32. Bienaventurado aquel, mire qué lindo, supremamente bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo? Mediante la fe en aquel limpio de manos y puro de corazón que está y entró al lugar santísimo a recibir la bendición y la justicia de Dios para todo aquel que en Él cree. Amén, amén. Denle ese aplauso al Señor. Supremamente bendito el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Es decir, mire, Kelly, la justicia del Cristo nos es atribuida a nosotros. Amén. Al recibir la bendición de Dios, Dios le dijo a Abraham: en tu descendiente, en el Cristo, yo voy a bendecir, voy a dar mi bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Al que crea. Esto no es general, hermano. Es para todos, pero para todo aquel que cree. Amén, hermano. No es que somos, es que solo yo, entonces yo solo tengo que creer que Jesús es el Cristo y ya soy salvo. Ya dijimos que es la fe y la obediencia. Amén. Entonces como Cristo ya murió por todo, yo voy a ser salvo también, pues. Solo tengo que pertenecer a una iglesia evangélica, no. O tengo que pertenecer a esta denominación más grande, tampoco. No es por eso. Amén. Por eso, mis amados, el Señor nos aclaró, el Señor Jesús aclaró quiénes son los que realmente reciben esa limpieza. Vamos a Lucas 11, mis amados. 11:27 de Lucas. Mire lo que le dijeron al Señor. A mí me encanta cómo el Señor ocupaba cada palabra de los conceptos del hombre para establecer su palabra y el concepto correcto. Mire lo que dice el versículo 27. Mientras él decía estas cosas, ¿verdad? Está hablando el Señor Jesús. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurada María. Eso está diciendo aquí. Y le dijo: no, María no es bienaventurada. Y él dijo: antes supremamente bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes reciben la bendición de Dios? Los que oyen la palabra de Cristo, los que creen en Él y le obedecen. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3. Más adelantito lo vamos a encontrar. Dice: ya vosotros estáis limpios. Hemos sido limpiados, ¿verdad? Por la palabra que os he hablado. ¿Y por qué estamos limpios por la palabra? Porque la hemos creído. Sin creer esa palabra no limpia a nadie, ¿no? En la palabra del Evangelio no es que usted oye un mensaje o viene a la iglesia a oír mensajes sin ejercer la fe en el Cristo, no le sirve de nada. O a cualquier iglesia que usted vaya, cualquier congregación, usted y yo necesitamos ejercer nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Y esa fe tiene que ser una fe, como dije, propia, una fe que nazca de nuestra entraña, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Cierro nuevamente con el capítulo 5, versículo 8 de Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que han sido limpiados por el Señor, supremamente bendecidos. ¿Por qué dicen? Porque ellos sí verán a Dios. Está hablando de que Dios les va a ser revelado, y esa revelación es en la persona del Señor. Amén. Mire, qué bendición más grande, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la certeza, como dijo Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin ya cuando venga se levantará del polvo, resucitará. Y cuando Él resucite, dice: en mi carne, como me va a resucitar, en mi carne he de ver a Dios. Nosotros en la resurrección, dice el apóstol Juan, le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Amén. Los que tienen limpio su corazón por la fe en la persona y obra del Cristo, somos los que vamos a ver el rostro del Señor. Y así estaremos eternamente con Él, mis amados.
La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Por favor, póngase en pie conmigo y meditamos un momento en lo que el Señor nos ha ministrado esta tarde. Bendito Señor. Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar a Jesús como el Cristo y la necesidad de la fe de creer en Él y en su sacrificio perfecto, de una manera firme y obediente hasta la muerte, Señor, para tener la certeza de nuestra justicia, tener la certeza de la limpieza de nuestro corazón, que hemos sido limpios, Señor, que hemos sido libres de culpa, de pecado delante de ti, que nuestro pecado ha sido quitado, Señor, que nuestra transgresión ha sido pagada por el sacrificio del Cristo, esa transgresión que heredamos de Adán y Eva. Señor, gracias. Permite, Señor, que los que oímos esta palabra la recibamos, Señor, y nos llenemos de gozo si hemos creído y en la certeza de que veremos tu rostro en tu venida, Señor, y estaremos contigo cuando muramos. Pero también, Señor, que traiga la convicción de pecado, de justicia y de juicio para los que no habían creído y no han creído en tu nombre. Que esta palabra los lleve a la necesidad de ejercer esa fe verdadera, que los hará salvos, que los hará justos, que los hará limpios delante de ti, Señor. Que cada uno de los que oye y en su corazón entiende y ha entendido que necesita creer de todo corazón en la persona y obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo y someterse a su gobierno, a su guía y ser obediente a su palabra, Señor. Que estos que crean, Señor, puedan convertirse en verdaderos discípulos tuyos, que dispongan su corazón y su tiempo para ser instruidos, Señor, en la fe de tu eterno Evangelio, para que al igual que nosotros, Señor, recibimos esta palabra, la creímos y ahora, Señor, te seguimos y te servimos, compartimos tu palabra, ellos también puedan recibirla y compartirla, Señor, con otros. Que podamos, Señor, hacer la evangelización, que podamos difundir la fe del Evangelio, la fe en la persona y obra del Cristo como el único medio para el perdón de pecados y para la reconciliación eterna contigo. Que los que ahora crean también se sumen, Señor, a tu iglesia y se sumen como discípulos tuyos para ser instruidos en la fe de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Lo agradecemos en tu nombre y oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, mi amado.